Buenas tardes, noches a todos y todas. Bienvenidos a un acto que vamos a realizar aquí en la Escuela de Adultos y está convocado desde la Escuela Política del Barrio del Pilar y también el foro. Sabéis que hay un foro a nivel de distrito que colaboramos y que hemos tenido también algún acto estas semanas atrás y vamos, pues haciendo algunas veces alternancias y demás. Como arranque de curso, la Escuela Política pues este año propuso el trabajar el tema de Ucrania, ¿no? Nos parecía que, dada la realidad que vivimos, pues era casi obligado empezar con esta temática. Y lo único es que, le hemos dado un cierto tinte, porque el otro día hablando con unos amigos que estábamos tomando ahí algo, pues con César y con Carmen, y llega César y dice, y Occidente, ¿por qué no para la guerra? Y claro, nos quedamos así como, o por lo menos yo, digo, si es que en la tele hasta el Papa sale diciendo que Putin deje ya de invadir Ucrania y no sé qué, no sé igual, y por qué nadie se pregunta por qué Occidente no para la guerra. Parece que la guerra solo la podía parar Putin. Así que nos pareció bien el coger y decir, pues la reflexión o el punto de vista desde el que vamos a abordar un poco esto hoy, quiere centrarse en quizá esa perspectiva, ¿no? Que no es tanto la perspectiva de los medios de comunicación que recibimos al uso, sino una perspectiva que nos haga pensar en claves distintas. Tanto Gonzalo como yo, que vamos a intervenir, pues sabéis que hemos vivido de media entre 20 y 30 años en países del este. Quiero decir que hemos salido del barrio del Pilar y poco más. Entonces, no aspiramos a dar ninguna clase magistral, queremos poner encima de la mesa algunos rasgos, ayudar a abrir un debate que nos parece que al fin y al cabo es el objetivo que tiene la Escuela Política, ¿no? Que construyamos pensamiento juntos y juntas. Así que, sin más, pues Gonzalo os va a hacer una primera parte que estará más en claves también históricas y geográficas de situarnos también en la realidad de Ucrania, y luego pues yo haré una segunda parte y si os parece pues eso intentaremos que sea 3/4 de hora, un poquito más a lo mejor, y luego abrir otros 3/4 de hora para diálogo abierto entre todos y todas, que quizás es la parte más interesante. Así que sin más, pues Gonzalo, empiezas cuando quieras. Bueno, esto es una repetición de lo que dimos en su momento, yo de mi parte en concreto, que es historiar un poco lo que pasó y de dónde viene Ucrania, lo que se dio en la Piluca en tiempos. Algo mejoraremos sobre lo que se dio en ese momento y Ucrania es un país que tiene unos 630.000 kilómetros cuadrados. Los accidentes geográficos más importantes es el río Dnieper, que la atraviesa de norte a sur, y el Mar Negro. Lo demás son fronteras con países, y es desde el río Dnieper hacia la izquierda en occidente es una estepa de kilómetros y kilómetros de tierras muy fértiles. En el oriente tenéis Lugansk, Donetsk, Zaporilla, Kherson y Crimea, que es la zona que ha cogido actualmente Rusia como, se la ha apropiado. Crimea fue en el 2014, Lugansk y Donetsk también intentó que fuese en el 2014, se le dio una buena que ya dará Joaquín respuesta, y Zaporilla y Kherson lo ha cogido pues porque yo lo valgo. Una cosa que debería decir más adelante, lo voy a decir ahora, entre Crimea y Rusia, este señor, Putin en este caso, no digo que sea ni mejor ni peor, ha hecho un puente de 19 kilómetros que une las dos fronteras en el estrecho de Kerch, que es la zona de arriba es el mar de Azov y la zona de abajo es el Mar Negro. Ha hecho un puente de 19 kilómetros que ha valido 6.000 millones de euros, más o menos lo mismo que valió la de 30, por poner un ejemplo.
No sé si era importante más el puente o la M30, pero el ejemplo más o menos en cuanto a costes es eso. Está compuesto de 25 oblasts, que son 25 provincias que tienen su gobernador y dependen de una estructura de Estado cuya capital todo el mundo conoce ahora mismo, que es Kiev. Voy a empezar por el principio. Bien, esto arranca de la Rus de Kiev. Un pueblo eslavo que se llamaba Pelagos entró en la zona de lo que es la zona occidental rusa y empezó a conquistar territorios, llegando hasta el Mar Negro. El primer representante importante que hay se llamó Orez de Novgorod, que es una ciudad que se ve en la parte alta, pegada casi al mar Báltico. Eso fue en el año 882. Ahí empieza la Rus de Kiev. Estaba formada por 64 principados que eran desde la zona prácticamente del mar Báltico hasta el Mar Negro. Bien, personajes importantes en esta época. El personaje más importante en esta época es Volodymyr, que es Vladimiro, que es el cuarto rey de la Rus de Kiev, que, bueno, una cosa que es importante es que esta zona tenía lengua común, es una cosa muy importante, y el tal Vladimiro lo que hizo es meter religión común también, y entonces adoptó la religión ortodoxa dependiente del patriarca de Constantinopla. Entonces, religión, idioma aunan mucho, y esto en el tiempo se fue consolidando. El Vladimiro le nombraron, dijeron que por hacerlo de la religión era un santo, y ha sido, digamos, la figura clave que Putin ha reclamado como que es el máximo representante de la Rusia que él está gobernando en estos momentos. También los ucranianos dicen que es el máximo representante de Ucrania, y los bielorrusos que es el máximo representante de Bielorrusia. Bien. La Rus de Kiev se fue deteriorando por el ataque de los bárbaros que venían de la zona de los mongoles bárbaros que venían de la zona de Mongolia. No me voy a entretener tampoco mucho. Allí veis el reino de Lituania, que fue haciéndose cada vez más grande, y Moscú aparece ya, el Principado de Moscú aparece ya, que es el embrión de la Rusia, por lo menos es lo que dice lo que yo he estado viendo, en 1480 con Iván III. Iván III fue el abuelo de Iván IV el Terrible, que aumentó mucho los territorios, pero el Iván IV el Terrible tiene una cosa que es muy importante. El Principado, el Kanato de Kazán, los Kanatos eran una especie de estados que se disgregaron desde el conjunto de los mongoles, de la territorialidad de los mongoles. Entonces, Iván IV tiene dos cosas importantes. Pasó a cuchillo a la ciudad de Novgorod, que ha sido y es una representación máxima de todo el Kanato, la Rus de Kiev, y la pasó a cuchillo, y además mató a uno de sus hijos en un ataque de rabia. Bien, esto se va extendiéndose con el tiempo. Ahí habla de Iván el Terrible. Va extendiéndose, y veréis que la península de Crimea y toda la zona de Crimea ahí no tocó todavía, no se ha ido conquistada por nadie. Aquí ya sí, los dos reyes o zares más importantes es
Catalina la Grande y Pedro el Grande. Catalina la Grande es la que conquista la península de Crimea y establece la flota del Mar Negro en el 1783 de la ciudad de Sebastopol, y ahí sigue la cosa. Ya en el siglo XX, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas está formada por 15, si no me equivoco, 15 estados, y en 1991 es el hecho más importante, que es la disgregación de la Unión Soviética. No voy a entrar en 1917 y por ahí porque es muy complejo, pero en 1991, el 19 de agosto, hubo un golpe de Estado en la Unión Soviética, y fue como el detonante que empezó a disgregar lo que en 1917 y 1922 se consolidó. Y pues Ucrania, 5 días después de este día 19, como otros estados, pues dijeron que ellos se independizaban. La independencia llegó a finales de 1991 de lo que es el territorio ucraniano, incluso con Crimea, la península de Crimea. Khrushchev la pasó a Ucrania, no perteneció a Ucrania hasta 1954, que Khrushchev la pasó a Ucrania justo con un terreno de Odessa pegado a Moldavia, en la zona occidental de Ucrania. Bien, esto ha sido la diferencia de fronteras que ha habido en determinados momentos. Veis que Ucrania en 1921 1954 no pertenecía a Ucrania, y en 1954-1991 pues sí, por lo que estamos hablando de Khrushchev, por lo que hizo. Nadie sabe por qué, o no lo explican bien. Aquí tenemos, digamos, las zonas conflictivas de Ucrania y Rusia en este caso, que es la zona oriental, Crimea, y en la zona de Moldavia hay también problemas, porque Moldavia, aunque está ahí aislada, es bastante prorrusa. Y estos son, digamos, hasta la actualidad, todos los presidentes que ha tenido Ucrania. Tanto el primero como el segundo son de origen soviético, vienen de la antigua Unión Soviética, y son políticos, y Leonid Krutna, que fue el que más tiempo ha estado en el poder, pues es el que empezó, digamos, a deteriorar un poco, convirtiendo el poder político mandado por oligarcas, que yo más que oligarcas diría que ha sido el gobierno de los ladrones, una auténtica cleptocracia desde entonces, y sigo diciendo lo mismo, aunque esté Volodymyr Zelensky ahora en el poder, me da exactamente igual, siguen, parece ser, con las mismas tácticas. Lo más importante de todo esto es que Ucrania, entre 1930, Ucrania es en la zona oriental, es prácticamente el polígono industrial de Rusia, ha sido el polígono industrial de Rusia, y aquí se han fabricado prácticamente todas las armas nucleares que Rusia tuvo hasta que se desmembró. Cuando se desmembró Ucrania, en el reparto le correspondieron armas nucleares, y pues en 1994 el presidente de los Estados Unidos entonces, que era no me acuerdo quién era, no era Carter, era Clinton. El presidente Clinton le dijo a Krutna: tú no te preocupes, deshazte de las armas nucleares y yo te pago los platos rotos. Nunca pagó los platos rotos Estados Unidos, pero sí se deshizo de las armas nucleares. Desarmó parte de ellas y el resto se las dio a la ONU.
tanto Víctor Yushchenko, que era pro-occidental, como Víctor Yanukovych, que era prorruso, Alexander Tukhynov, que era un auténtico fascista, como Petro Poroshenko, que no era ni de un sitio ni de otro, llegamos a Volodymyr Zelensky y bueno, que cada uno opine lo que quiera. La disposición de la población prorrusa o no prorrusa, aquí tenéis prácticamente un mapa, yo creo que bastante claro, de 2003, de cuál era la situación en cuanto a las elecciones. Las primeras presidenciales de 1991, pues ahí tenéis que Leonid Kuchma, que fue el primer presidente que viene de la URSS, ganó por mayoría. La siguiente, el segundo, también ganó por mayoría, pero de la zona, por decirlo de alguna forma, el río Dnieper, la zona oriental es prorrusa, mayoritariamente, y la zona occidental, pues prooccidentales. Las elecciones en Ucrania en 1991, que ganó Leonid Kuchma por segunda vez. Aquí ganó Víctor Yushchenko, pro-occidental, la zona occidental es donde tenía mayor. Este es de 2010, las primeras presidenciales, porque dan dos vueltas. Lo que hizo Víctor Yanukovych en 2010. Estas son de 2010 también definitivas. Aquí en la zona que en el 2014 no votó, que es la zona oriental, y se ve ahí en gris oscuro. No votó Ucrania, ni no votó Crimea, evidentemente, porque estaba ya separada de Ucrania. Y estas son la primera vuelta de las elecciones que ha ganado Volodymyr Zelensky, que en verde, y ojo la segunda. Y estas son la segunda vuelta de las elecciones, con lo cual digamos que prácticamente el 95% de las provincias de Ucrania en ese momento han votado al actual presidente, en el cual no entro si es más pro-occidental o es menos pro-occidental. Eso ya por aquí lo diré ahora. Yo acabo aquí. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver algunos aspectos de la situación que tenemos a día de hoy, con el trasfondo de la pregunta que hacíamos al arrancar, ¿no? ¿Pudo Occidente parar la guerra? Pues bueno, hay varios acontecimientos que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Casi en plan sumario, partiendo del desmantelamiento de la Unión Soviética, Occidente tiene un comportamiento realmente canalla con lo que es el desmantelamiento de la Unión Soviética. Lo que hace es perpetuar o intentar perpetuar un sistema que rompe con las normas de lo que había sido toda una trayectoria de un pueblo, favorece la desmembración de lo que era la estructura política y genera también otra dinámica de oligarquías semejante a la que nos ha contado Carlos, ¿no? En el fondo lo que quiere hacer es tener una Rusia débil y fragmentada, con un coste absolutamente descomunal que tiene que pagar Rusia por ese proceso. A todos nos ha llegado el tema de los incumplimientos, ¿no? Esa promesa verbal, no escrita, de neutralidad de lo que serían las repúblicas independientes desde un punto de vista militar, y cómo, pues donde dije digo Diego. Y ahora sabemos todos que buena parte de todas las repúblicas exsoviéticas que pegan hacia la frontera occidental, pues están incorporadas en OTAN, ¿no? Así que bueno, hay un incumplimiento absolutamente flagrante por parte de Occidente. Importante, durante todo el proceso que se ha dado estos años, esta dinámica de ruptura de Ucrania con Rusia es una cosa que se ha repetido de muchas formas, acercándonos ya un poco al año 94, digo al año 2014,
nos encontramos que en el 2013 la Unión Europea vuelve a proponer un acuerdo de asociación a Ucrania, estableciendo una zona de libre comercio, lo que le lleva a una condicionalidad de romper comercialmente con Rusia. Es decir, nuevamente se vuelve a generar una dinámica de ruptura de Ucrania con Rusia. Y eso potenciado desde Occidente y en este caso la Unión Europea como un instrumento, porque hay varios, pero uno de ellos es la propia institucionalidad de la Unión Europea. Nos encontramos a continuación el golpe de Estado del Maidán, golpe de Estado que teniendo detrás una dinámica social en la que las cifras también económicas de Ucrania eran bastante penosas y había un cierto descontento justificado por la penuria social que se vivía, pero lo que hace, como una vez más ha hecho siempre el imperialismo, después de generar enemigos, lo que hace es generar rupturas sociales. Y esa dinámica la aprovecha en el Maidán y Occidente, aprovechando ese malestar social, pues lo que hace es instrumentalizar y empujar a los grupos de más extrema derecha, fascistas, puros y duros, a derrumbar el gobierno que había en ese momento y se produce en el 2014 ese golpe de Estado. Nuevamente Occidente vuelve a aparecer como un elemento fundamental en este proceso histórico, ¿vale? Lo digo porque Occidente sí pudo parar la guerra, ¿vale? Y ya va a la cuarta cosa que os digo. Después del golpe del Maidán, pues tenemos la anexión rusa de Crimea, previo referéndum, con un apoyo mayoritario a esa anexión por parte de la población local, y el levantamiento del Donbass, que ya empezaba a sufrir las dinámicas de segregación impuestas desde el gobierno de Kiev, ¿vale? Ante esto, Occidente calla, ¿vale? Se propone en esta dinámica, sobre todo de represión del Donbass, que intento recordar, cuando se pone en marcha la dinámica del Donbass no es una dinámica independentista, es una dinámica autonomista, ¿vale? Pero una dinámica autonomista a Occidente no le sirve. En esa represión, que al final, pues contado hasta hace pocas fechas, estábamos hablando de 14.000 muertos, ¿vale? Se intenta establecer un tratado de paz para establecer unas relaciones entre Ucrania y Rusia, con la intermediación de Francia y Alemania, que son los tratados de Minsk II, ¿vale? Este tratado de Minsk hubiera favorecido, sin tener que desmembrar territorialmente el país, una paz, no digo estable, pero por lo menos con vías de poder perdurar en el tiempo, entre otras cosas apuntando a esa dinámica de neutralidad que se pedía por parte de Rusia a Ucrania, ¿vale? Como gran ausente de estas conversaciones nos encontramos que falta Estados Unidos. Y sin Estados Unidos los acuerdos de Minsk pues vienen a ser pues papel mojado, porque la dinámica que se impone sobre todo esto es la dinámica estadounidense con respecto a lo que tiene que ser Rusia, ¿no? Alguien decía que con esos acuerdos de Minsk, entre una Ucrania neutral, con libertad de uso de lengua, porque se prohibía el uso del ruso, incluso los muchachos que querían hacer estudios una vez pasada la primaria no podían tener sus estudios en ruso, se les negaba esa posibilidad. Entre haber tenido una autonomía con las regiones del Donbass y la guerra, ¿qué se elige? A tomar por saco los tratados de Minsk y elegimos la guerra, ¿no? De hecho, el presidente ucraniano Petro Poroshenko, que es el que acaba tirando por tierra los acuerdos de Minsk, recientemente ha dicho que fue una estrategia que tuvieron con Estados Unidos para ganar tiempo, fundamentalmente porque el ejército norteamericano y europeo estaban formando milicias y militares ucranianos, mientras que se estaba dando, entre comillas, un simulacro de tratado de paz. Luego, tampoco en los acuerdos de Minsk hay por parte de Occidente voluntad de poder avanzar hacia una pacificación de la situación en Ucrania. Otra cosa que me parece ya todavía como relevante, lo digo por la cercanía, estamos hablando del 10 de noviembre, o sea,
Sabéis que me parece que fue el 21 de febrero cuando entraron las tropas de la Federación Rusa en Ucrania. 10 de noviembre, 2 meses y pico, 3 meses antes, se estaba firmando una carta de asociación estratégica entre Estados Unidos y Ucrania, en la que, entre otras cosas, se establecía como objetivo militar retomar Crimea y el Donbass. Acuerdos militares, ¿vale? A 2 meses y pico de lo que se ha dado en llamar la invasión de Rusia, ¿no? Todo esto, desde Rusia, se entiende que es una llamada a la guerra directamente por parte de la OTAN. Se piden garantías de que se van a respetar neutralidades, etcétera, etcétera, y la respuesta por parte de la OTAN es el silencio absoluto en cuanto a garantías y que Ucrania, como Estado soberano, tiene derecho a hacer lo que le apetezca y lo que le parezca bien, ¿vale? Por supuesto, porque el gobierno que hay ahora es pro-occidental. Cuando el gobierno era contrario, se da el golpe del Maidán, ¿vale? Así que, bueno, pues Rusia entra, se hace una invasión contra el derecho internacional del Estado de Ucrania y, bueno, pues es un poco el proceso que ya conocemos, ¿no? La OTAN se plantea no entrar sobre el terreno a la guerra, pero sí armar y apoyar a Ucrania hasta donde haga falta. Y en eso está OTAN y, por supuesto, la Unión Europea, como veremos un poquito más adelante. A partir de ahí, pues ya sabéis que los últimos acontecimientos es que Rusia se anexionó Donetsk y Lugansk y las regiones de Gerson y Zaporilla después de unos comicios, entre comillas, porque en el estado en el que se hicieron, bueno, pues no son las condiciones más adecuadas, pero eso ha sido así. Y lo que os pongo aquí es que después de ver todo esto, pensar que Occidente somos los que refrendamos las libertades, la democracia, etcétera, etcétera, pues es una cosa un tanto ilusa, ¿no? En realidad Occidente, y en concreto la política norteamericana, lo que busca es un desgaste del enemigo identificando a Rusia como el enemigo. ¿Pasamos? Recordatorio, es muy obvio, sí, es muy obvio, pero recordatorio, ¿vale? Antes de la llamada Operación Militar Especial de Rusia ya ocurrían cosas, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque es que Putin tiene la culpa de todo. Es que, vamos, lo veis en los medios de comunicación, pero yo os digo que en la FAO, entre marzo del 2020 y febrero del 2022, la media del aumento de la canasta básica a nivel mundial era de un 47,8% en menos de 2 años. ¿Vale? Putin todavía no había puesto la patita en Ucrania, ¿vale? La inflación, ya se hablaba de inflación estructural. Los negacionistas decían no, que era una inflación que pasaba. La recesión llamaba a las puertas de todo el capitalismo occidental, ¿vale? El gasto militar mundial en el 2021 estaba ya disparado. Todavía no había entrado Putin. Ya habíamos pasado los 2 billones, ¿vale? Se habían ido desmontando desde años atrás los tratados que se tenían para el control del armamento nuclear. No había entrado todavía Putin. Se habían desplazado, y esto lo digo porque también lo olvidamos, hablamos de los migrantes ucranianos que con la invasión pasan hacia territorio occidental. Bueno, la represión que hemos dicho durante la época del Donbass, desde el 2014 hasta este 2022, se producen más de 1,5 millones de desplazamientos de ucranianos que tienen que irse a territorio ruso fundamentalmente. ¿Y eso dónde sale? ¿Alguien se ha enterado de que había 1,5 millones de desplazados de Ucrania por la represión en Donbass? No. Vale, pues todas estas cosas ocurrían antes de la invasión. Pasamos a algunos aspectos geopolíticos para situarnos brevemente. Esto voy muy rápido, ¿vale? Lo primero, la política norteamericana de hegemonía mundial tiene dos premisas fundamentales. Una, romper el eje Berlín-Moscú. 2, romper el eje Moscú-Beijing. ¿Vale? Es decir, una Alemania fuerte con una Rusia fuerte, eso va contra la hegemonía norteamericana.
Una Rusia fuerte con una China fuerte aliadas va también contra su hegemonía. Esos dos ejes hay que reventarlos sistemáticamente. Proceso de la política exterior norteamericana que se ha mantenido con republicanos y demócratas durante décadas, ¿vale? Segundo, y resumiendo mucho los procesos, esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania, esto es una guerra entre Rusia y Occidente que se libra en Ucrania, ¿vale? Y esto es esencial entenderlo, porque si no pensamos que es que Zelensky y sus muchachos van a... que no, estamos hablando que ese es el terreno de juego, el desgraciado terreno de juego, pero la película está en otras claves, ¿vale? Que estamos ante una guerra que se ha llamado híbrida o multidimensional, eso yo creo que lo tenemos ya claro, todos y todas estamos ya viendo que eso afecta a las dinámicas económicas, las dinámicas culturales, las energéticas, las mediáticas, que Estados Unidos entra en esta guerra con una dinámica también interna muy débil, ¿vale? Nos encontramos con su salida de Afganistán, que fue un verdadero desastre y que ha servido para desplazar las tropas de Afganistán hacia la zona de Taiwán y compañía, que ya sabéis que al fin y al cabo ahí es donde está lo más gordo de lo que tiene que afrontar Estados Unidos de cara a este siglo. Pero también nos encontramos pues que tenía una inflación que me parece que está en el 8 y pico, me corregís, me parece que anda por ahí ahora. Una dinámica de desigualdad interna también creciente en Estados Unidos. ¿Para qué contar lo que pasó con Trump? La medio toma del Capitolio, la gente en país prácticamente roto, y con dinámicas como estas de que ahora se va a la OPEP y antes se decía yo pongo el petrodólar a este precio y ahora le han dicho en Arabia Saudí, hola campeón, ¿qué tal estamos? Que subamos la producción, esperar, bajamos 2 millones de barriles diarios, ¿vale? Entonces esta es una dinámica que, ¿qué es lo que ocurre? Que nos pone en un hegemón que está en decadencia y que eso lo hace todavía más peligroso. Frente a esto y a nivel geopolítico, pues tenemos que decir que se van configurando bloques, ¿vale?, de países que empiezan a plantearse una alternativa a la hegemonía que se ha vivido durante estas últimas 3-4 décadas casi de forma plana, ¿no? No había nada que se levantara. Están los BRICS, ya sabéis los BRICS es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y ahora ya hay una lista para crecer, Indonesia, Argentina, etcétera, ¿vale? Se generan nuevas institucionalidades, ya no solamente que los países hablen entre sí y quieran generar alianzas, se van concretando nuevas instituciones. Os sonará porque hace poco ha habido una reunión en Shanghái, está el Banco de Inversiones Asiático, está un sistema parecido al SWIFT, que ahora vemos las sanciones y comento un poquito, pero bueno, el eje anglosajón está haciendo también lo suyo, o sea, se están generando también lazos comerciales, se está generando una especie de OTAN en el Pacífico, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto a la dinámica de lo que ha pasado con Rusia y el trato que ha recibido, pues ha habido distintas opiniones, ¿no? Brzezinski, que quizá os suene, pero es un ideólogo bastante importante que ha fallecido hace no mucho, pues él planteaba la dinámica de expandir la OTAN y silenciar a Rusia, ¿vale? Frente a él hubo otras voces, quizás una de las más relevantes fue la de Kennan, que decía que eso sería el error más siniestro de toda la política exterior norteamericana, porque maltratar a Rusia llevaría a inflamar las tendencias nacionalistas, militaristas y antioccidentales en Rusia, tendría muy malas consecuencias para el desarrollo democrático en Rusia, como se ha visto, la construcción que se ha hecho, y nos devolvería a la Guerra Fría, y Rusia acabaría haciendo algo malo, ¿vale? Eso era lo que decía Kennan. Kennan perdió su batalla defendiendo esta postura, sobre todo durante la gobernanza de Clinton, ¿vale? La verdad es que hubo un par de... Bueno, no me enrollo, sigo. La política norteamericana con Clinton pues se reserva su derecho a actuar a nivel mundial para mantener sus intereses, ¿no? Rusia, después del desmembramiento de la Unión Soviética, hay que decir que guardó silencio durante 3 décadas.
silencio sepulcral, ¿vale? Y esto pasa con el borracho de Yeltsin, pero pasa también con Putin, ¿vale? O sea que Putin no se ha caído de la cama antes de ayer, ¿vale? Ni es un tío que ha entrado nuevo. Putin ha chupado una década y pico de rodillo de Occidente, ¿no? Y bueno, pues cayó durante la intervención en Afganistán. De hecho, Putin fue de los primeros que ofreció su apoyo a Estados Unidos cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas. Guardó silencio durante Irak, no intervino. Guardó silencio durante el desarrollo del escudo antimisiles. Recordar que Estados Unidos iba a hacer su escudo antimisiles, todo este tipo de cosas. Guardó silencio durante la incorporación de las repúblicas bálticas a la OTAN, guardó silencio ante las revoluciones de colores. Es decir, Rusia aguantó y aguantó y aguantó hasta que llegó Siria y dijo basta, pie en pared. Metió unos cuantos misilites de esos que tienen supermodernos y empezó a cambiar el rumbo de ciertas cosas, ¿no? Pero llamo la atención porque es que, joder, parece que en los medios de comunicación esto ha sido de un día para el siguiente sin razón ninguna, ¿no? Entonces, en el fondo, esta guerra de Ucrania, en el fondo lo que está marcando es el final de un mundo unipolar. En Estados Unidos dicen que los neocon, los conservadores, ¿vale?, sufren de resaca unipolar. Les dice, porque han estado tanto tiempo hegemónicos y ahora todo esto que está pasando de que cambia el mundo les pilla como un resacón. No conviene creer en las casualidades cuando se trata de política exterior, ¿vale? Y hay un informe que es interesante, que es sobre extendiendo y desequilibrando a Rusia de la Rand Corporation, que es del 2019, ¿vale? Nos pilla el COVID. Pero la Rand Corporation, por si no lo sabéis, es el think tank probablemente más importante que tienen en tema de defensa y seguridad en Estados Unidos, ¿vale? Tienen más de 1.800 personas trabajando en estos temas, ¿vale? Es un think tank enorme. Y en ese informe, pues, entre otras cosas, hablan de cómo hacer una dinámica que provoque a Rusia, ¿vale? Y bueno, se reproducen muchas de las cosas que estamos viendo ahora, lo de intensificar las sanciones económicas, lo de plantar armas letales en Ucrania por medio de la OTAN, que eso se estaban formando gente y llevando para allá también armamento, impedir que Rusia siga vendiendo gas y petróleo a países europeos. ¿Eso suena? Vale, pues y por supuesto hacer que Estados Unidos les pueda vender su propio gas. ¿Suena? Pues aparte de eso se recomienda cortar todo vínculo de Rusia con Europa, ¿no? Acabar con la neutralidad de países como Suecia y Finlandia. ¿Os suena? Bueno, pues nada. La OTAN, pongo aquí, suele crear los conflictos que la hacen necesaria. Vale, a mí me parece que eso es interesante que lo vayamos incorporando a nuestro análisis de las cosas. Aspectos económicos, nada, os decía, hay dos o tres cosas muy básicas que no podemos perder de vista, que de lo que está ocurriendo en el fondo el objetivo sustantivo no es Rusia, el objetivo sustantivo hoy es China, ¿vale? Que China ya es el principal aliado comercial en 144 países, con lo cual el crecimiento es absolutamente brutal, ¿vale? Que China tiene un desarrollo tecnológico que es muy potente y que en varios aspectos de ese desarrollo tecnológico han superado a la tecnología occidental. Estamos también con el tema de la crisis energética. Luego, si queréis, lo comentamos un poquito en el diálogo, pero esto del Nord Stream 2, lo que ha pasado de romper relaciones con Argelia, Ucrania, Polonia, que tampoco deja pasar el gas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que al final pues, nos encontramos que el gas ruso ahora mismo se está pasando por Irán con un descuento del 30% y de Irán pasa por Turquía. Erdogan cobra 2.500 millones de euros y nos llega el gas de Rusia, ¿vale? Ese es el negocio que hay montado entre otros, ¿no?
el negocio del armamento. Podéis suponer que se ha disparado el negocio del armamento de forma brutal. Esta frase es de un asesor de inteligencia que estuvo muchos años trabajando en la CIA y que os lo he traído porque además lo dice bastante claro. Luego podemos dialogar sobre esto, ¿vale? Pero es sobre el tema de alimentar el armamento en Ucrania. Y dice, dar más armas a Ucrania solo sirve para expandir en el tiempo la guerra, mayor destrucción del país, mayor negocio para la industria del armamento, pero Rusia es muy superior. Analíticamente Rusia es muy superior. Estados Unidos quiere luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Es algo cruel, dice él, ¿vale? Pasamos. Esto que os pongo aquí es una tabla que diréis, ¿sabes qué? ¿Para qué nos mete tanto número, no? No me importa tanto esto como el hecho de que estamos a nivel también económico, tenemos que plantearnos la posible crisis de deuda, sobre todo de impago de la deuda del sur, por el tema de la reacción que ha tenido la política monetaria norteamericana de subir tipos de interés. Ha hecho que los pagos de la deuda que se tienen en dólares se conviertan ya muy difíciles de devolver, ¿vale? Hay un tanto por ciento de casi 250.000 millones de dólares que se dice que no se van a devolver y China tiene buena parte de eso, ¿no? Pero os ponía esto para que os fijarais de los 5 países. Estos son los países que tienen ahora mismo, que acumulan los bonos del Tesoro norteamericano. ¿Os acordáis que decíamos hace unos tiempos? Es que China es el país que tiene todo el bono del Tesoro norteamericano, no sé qué, no sé cuánto, y tienen sus ahorros ahí. ¿Cómo se va a levantar? Bueno, China lleva soltando bonos... ¿Sí? Sí, os lo voy a decir ahora. Lo voy a decir. Me tengo que acercar yo, o sea que no voy a hacer a los de la última fila. ¡Buah! Pero era para que tuvierais una idea de cómo va cambiando el mundo, ¿no? Que China ya no es el gran comprador de bonos. Actualmente lo que tenéis aquí es una lista de los países tenedores de bonos norteamericanos, ¿vale? El primer país del mundo, bueno, julio 2022, ¿vale? No son datos de octubre, ¿vale? Se podría haber buscado. Pero el país que tiene más bonos norteamericanos es Japón, que tiene 1,2 billones en bonos norteamericanos. El segundo país es China, que ya está por debajo del billón de dólares, ¿vale? Ha soltado dólares a toda pastilla. Como Rusia, han soltado dólares a toda leche. Por supuesto, el tercero, los fieles del Reino Unido. Y luego os llamo la atención sobre los dos siguientes. Los dos siguientes países tenedores de deuda son Luxemburgo, las Islas Caimán y Suiza. ¿Os parece? Esos son los grandes tenedores de bonos norteamericanos hoy. Pasamos, por favor. 5 minutos y corto. Bueno, aspectos ideológicos, podemos hablar de 3 dinámicas que me parecían importantes. Una, la de desnazificar. Otra que, bueno, este es uno de los elementos que puso encima de la mesa Putin, justificando la entrada de su operación militar, ¿vale? Ya sabéis que cuando se produce el golpe de Estado del Donbass, pues los batallones que había fascistas, Azov y compañía, pues en ese golpe de Estado se introducen dentro de la institucionalidad y por supuesto dentro del propio ejército regular ucraniano, de forma que no podemos pensar que esas corrientes son una cosa que ha ocurrido sin más, ¿no? O que están dándose dinámicas que son difíciles de comprender, ¿no? Otra cosa que os ponía a nivel de aspectos ideológicos, la dinámica también de rusofobia, que me parece que se ha llegado en algunos momentos a situaciones realmente absurdas. Y os digo aquí que si los ciudadanos tuviéramos que pagar por las acciones de nuestros gobiernos, pena, ¿vale? Eso de que eres deportista, ya no porque eres ruso, no sé qué, y tampoco no sé cuál, y no sé cuánto, bueno. Y bueno, que también a nivel ideológico, pues ya he comentado algo antes incluso la Iglesia Ortodoxa ucraniana se ha separado del patriarcado de Moscú, ¿no? Casi el 78% de los ucranianos se declaran ortodoxos.
Europa, por acercarnos a nosotros, pues bueno, decir que vivimos una Europa que es realmente intrascendente en la toma de decisiones, ¿vale? Os apunto ahí algunas cosas de nuestra debilidad a nivel económico. Estamos todos mirando a ver si nos llegan los fondos Next Generation, porque nuestras economías están hechas polvo. El Banco Central Europeo sosteniendo a unos cuantos países, entre ellos nosotros, nos ha comprado el año pasado todos los bonos de deuda que emitimos, los ha comprado el Banco Central Europeo en cantidad. Tenemos un déficit disparado, deuda pública impagada, inflación, todo eso. Si os vais a los criterios de Maastricht y miráis todo lo que se ponía allí, lo hemos reventado todo, ¿vale? Nos deberían estar a todos los de la Unión Europea fuera por incumplimiento de los criterios, ¿vale? A Alemania nos la encontramos rescatando empresas energéticas, Francia también capitalizando empresas, todo el rollo este del libre mercado y no sé qué, no sé cuál, salta por los aires, por supuesto, como siempre, ha hecho siempre el liberalismo, y nos encontramos también con dinámicas de industrialización que tiene que plantearse una deslocalización a países con mejores costes energéticos. ¿Pasamos? De Europa, deciros también que hay dos cosas que me parecen interesantes que debemos tener en cuenta. Lo que dice aquí nuestro amigo Borrell, que cuando sale por ahí dice, madre mía, Europa no tiene política exterior propia, ¿vale? Y tampoco tiene política de defensa propia. Son competencias preferenciales de los Estados, ¿vale? Y me diréis qué gran potencia en el siglo XXI puede permitirse no tener decisiones unificadas sobre su política exterior y sobre su política de defensa, ¿vale? Esos dos elementos lo que hacen es que dejan el campo libre para que la OTAN se convierta en el instrumento que dicta nuestra política exterior y nuestra política de defensa, ¿vale? Entonces, bueno, Europa ha hecho la locura esta de las sanciones establecidas en el 2014, que han quedado muy bien y de cara a la galería. No sabemos si acabarán fastidiando a Rusia, suponemos que sí, pero de momento Rusia ya estaba preparada. Y la gente dirá, ¿y por qué? Pues muy sencillo, porque desde el 2014 con lo de Crimea, Rusia se la ha ido sancionando sistemáticamente. Y Rusia ha aprendido la lección y se ha ido del SWIFT, se ha ido al sistema interbancario chino y se ha deshecho de los bonos norteamericanos, ha hecho reservas en oro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando han llegado ahora este tipo de cosas, pues Rusia dice, sí, si tenemos que haber hundido la economía rusa, no, pues el rublo nos han dicho, y esto como, ¿vale? A Ucrania se le está apoyando, pero no solo con armas, ¿vale? A Ucrania necesita entre 5.000 y 6.000 millones mensuales para no caer en estado en quiebra, ¿vale? Pasamos, bueno, esto luego lo cuento, lo cuento luego en el diálogo, lo de la política migratoria no hay por dónde cogerlo. Es increíble la selección que se está haciendo en la política migratoria. Parece que los migrantes de otras nacionalidades no existen, son transparentes, ¿vale? Pasa aspectos humanitarios, os podría dar varias cifras, pero yo creo que más o menos todos nos hacemos a la idea, ¿vale? Desde el punto de vista humanitario esto es un desastre, ¿vale? No hay por dónde cogerlo. 2 de cada 3 niños ucranianos dejan los hogares, 7,5 millones de niños en grave peligro, 6 millones de ucranianos han abandonado el país, 8 millones de desplazados internos, más sumarle todas las víctimas que se cuentan por decenas de miles de los soldados en cualquiera de los dos bandos, ¿no? Pasamos. Con esta casi quiero acabar. Estamos todo el mundo pensando en la guerra, pero ya hay gente pensando en la reconstrucción, ¿vale? O sea, en la dinámica de agresión imperialista empezamos por construir el enemigo, bla 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 bla, y el último paso es la reconstrucción. Y eso es toda una dinámica de agresión, desde la construcción del enemigo hasta la reconstrucción, ¿vale? Por supuesto, el país está quedando hecho unos porros en buena medida, ¿vale? Podría ser muchísimo peor. O sea,
Si Rusia se aplica y se remanga, podría ser muchísimo peor, no lo dudéis. Pero sí, hay que reconocer unos daños que son muy cuantiosos, ¿vale? Se han empezado a lanzar, en mayo se lanzó una conferencia internacional de donantes, ¿vale? Pero no tuvo demasiado éxito, me parece que llegaron a 600 millones de dólares. Pero sí, os estoy diciendo que necesitan entre 5.000 y 6.000 millones de dólares al mes, ¿vale? Eso no era necesario. Entonces se hacen cosas más estructuradas y se recurre a las conferencias de recuperación de Ucrania. Este es un proceso que ha tenido ya varios años, no es solamente la que ha habido ahora en julio, me parece que fue el 7 de julio. Se hizo en Lugano, en Suiza, ¿vale? Cuando se habla de reconstrucción, ¿de qué se piensa? ¿En qué se piensa? Pues fundamentalmente descentralización, desregulación, privatización, reforma de empresas estatales, reforma agraria, reforma de administración estatal incluida la Constitución, reforma fiscal y integración euroatlántica. ¿Vale? Elementos interesantes para reconstruir un país. Los hay muy creativos. Bueno, en esas conferencias de recuperación está pues prácticamente todos los países occidentales, ¿vale? Luego están pues los más lanzados, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia, que dicen que hay que coger los 300.000 millones de dólares de bancos de dólares que están en bancos occidentales del Banco Central Ruso y congelarlos y dedicarlos a costear toda la reconstrucción ucraniana. Luego están pues los de siempre, BlackRock. ¿Cómo íbamos a dejar a BlackRock fuera de la reconstrucción, no? Pues ya han tenido su llamada particular con Zelensky y les han ofrecido un asesoramiento de forma gratuita para la creación de un fondo de reconstrucción que sirva para recuperar o para reconstruir el país, y BlackRock se ofrece a darles asesoramiento, proceso de inversión, gobernanza y, por supuesto, el uso de los ingresos del fondo, ¿vale? O sea que lo harían de forma gratuita. ¿Problemas entre la gente que está echando tantas cuentas de cuánto vamos a sacar de Ucrania? Pues que el principal problema que es la capital occidental vuelve a ser Rusia. Moscú ahora mismo, con lo que los territorios que tiene ahora mismo anexionados, controla el 63% del carbón, el 11% del petróleo, el 20% del gas, el 42% de los metales y el 33% de las tierras de Ucrania, ¿vale? Y claro, como este tipo de cosas no cambien, ¿quién coño se pone a reconstruir eso? Y si eso no se estabiliza, ¿quién invierte en la reconstrucción? Así que una de las cosas que están planteándose es, cuidadín, que la reconstrucción no será posible con un Estado fallido. Y yo creo que lo dejamos aquí, ¿vale? Hay alguna cosa más de la guerra mediática, pero no quería pasar de las 8 para no robar tiempo al diálogo, ¿vale? ¿Pasa algo más? Bueno, sí, estos son los cambios de... Os paso luego la presentación, ¿vale? Estos son mis principios, si me gustan bien, si no tengo otros. Estos son algunos periódicos, agencias internacionales, justo antes de la invasión, ¿no? Esta parte de aquí de la izquierda. Y el Guardian, pues, bienvenido a Ucrania, la nación más absoluta de Europa. Después de entrar Putin, la lucha por Ucrania es la lucha por los ideales liberales. ¿Vale? El problema nace en Europa antes de entrar Rusia. Después, para los combatientes extranjeros, Ucrania ofrece un propósito, camaradería y una causa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué os voy a contar de esas cosas? Así anda el plan. ¿Pasamos? Y esto se sale en el diálogo, ¿vale? Que sería el curso de la izquierda. He cogido 4 en la presentación, os lo lleváis si queréis. 4 análisis, un cogido del manifiesto de 31 partidos comunistas, otro de la perspectiva de Chomsky, ¿vale? Que no sé si os suena, o de Chomsky, ¿suena? ¿Vale? Otra que sería de Harvey, ¿vale? Lo de la acumulación por desposesión, ¿os suena? Su perspectiva. Otro de Atilio Borón. Y algunos comentarios, ¿no? Sobre todo esta teoría de que se nos pone una vez encima de la mesa de que las relaciones internacionales no
no es solo un tema de moral, es un tema de relaciones de poder. ¿Vale? Dice, no hay buenos ni malos, lo único que hay son relaciones de poder, o la cultura absoluta no habla de relaciones de poder, habla de intereses estratégicos. Entonces, bueno, pues eso es lo que se queda ahí, pero me paro, porque son las 8:05 y no quería pasar nada. ¿Vale? Damos unas listas por ahí, si queréis. Damos unas listas ahí al fondo. Y ahora pues abrimos... Ah, sí, sí. Si os parece, ahora pedir la palabra, es un turno abierto de palabras, colaboramos, preguntamos, aportamos entre todos y todas, y porfa, los que nos podéis ayudar, Paco que ha pedido ya la palabra, que Paco, no sé si por lo menos ha pisado países del este, no como otros, y ahora le paso a usted la palabra, y el diálogo abierto hasta las 8:30, 9 menos cuarto, ¿vale? Voy a hacer un añadido que sobre salto esto que no lo considero importante, has pasado de lo de que las tierras antes estaba prohibido privatizarlas. Sí. Es que ahora mismo ha habido una bronca el año pasado en el Congreso, es para decirlo, el Congreso ucraniano, y lo han comprado Monsanto, que lo ha desaparecido. Sí. Empresas alemanas y empresas de Estados Unidos. O sea, es muy importante. Y ha habido una constitucional que sí lo necesitado para poder... Pero lo sacamos de aquel, Bueno, yo lo siento, pero no tengo más remedio que hacer una intervención un poco larga, porque yo creo que hay muchas cosas, sobre todo ausencias que son relevantes, ¿no?, en las explicaciones. Algunas en la explicación histórica y alguna otra también en la otra explicación de la historia más reciente y política y economía. Respecto a la situación histórica, no me voy a remontar al Rus de Kiev y a repasar una historia milenaria en 10 minutos, que entiendo que es muy difícil y es muy difícil cubrirlo todo. Sí que hay varias cosas importantes, y es que Ucrania en ruso significa frontera. Ucrania es una región fronteriza, no ha sido nunca una nación, no es una nación. Es una comunidad con una lengua que está en una región de centroeuropea entre Polonia, Hungría y Rusia, y ha cambiado muchísimas veces de lado. En Ucrania se hablan algo así como 18 lenguas diferentes. 18 lenguas diferentes: húngaro, búlgaro, la lengua moldavo, el turco, además, pero la lengua común, la lengua transversal, común desde su fundación, es el ruso. La lengua que ha hablado todo el mundo que unifica el país es el ruso, no es el ucraniano, es el ruso. El ucraniano de forma nativa lo habla un 40% de la población, más o menos, que es la parte más occidental de Ucrania. Y es muy importante entenderlo así. Cuando se fundó Ucrania se fundó después de la Revolución Rusa. No existía antes como país, nunca existió como país, existió como región, pero no tuvo ninguna existencia política como país. En la región, la Revolución de Octubre tuvo dos focos importantes. Uno estuvo, como todo el mundo sabe, en San Petersburgo, y el segundo foco de la revolución estuvo en Novorossiya. Novorossiya es la nueva Rusia, que incluye el Donbass, y eso era parte de la Rusia revolucionaria. Entonces, ¿qué ocurrió? La parte occidental de Ucrania, con el proceso del final de la revolución y la firma del Tratado de Armisticio con Alemania, traicionó a la revolución. Lo hicieron varias regiones que se independizaron: Ucrania, Polonia, Finlandia, algunas de las repúblicas bálticas se independizaron. Y Rusia fue una situación muy débil a firmar el tratado de paz con Alemania, a Brest-Litovsk, y firmó un tratado que fue vergonzoso para Rusia, porque fue una claudicación muy grande. A Rusia, después, con intervención extranjera, sabéis que después de la Revolución Rusa invadieron Rusia un ejército de 200.000 soldados europeos que fueron derrotados, y en todo ese proceso Ucrania se reincorporó a la Unión Soviética. Se reincorporó a la Unión Soviética
y la propia configuración de la Unión Soviética se hicieron concesiones. Y entre otras concesiones que se hicieron para volver a reincorporar Ucrania a la Unión Soviética fue anexionar, unir a lo que era la Ucrania occidental, la Ucrania esa fronteriza, los territorios del Donbass. No se incluyeron inicialmente ni Crimea ni Sebastopol, porque eso era ruso, o sea, no tenía ni el menor vestigio de ucraniano, tampoco en la otra parte del Donbass, pero le dieron una configuración, ya que estaban dentro del mismo país, le dieron una configuración más amplia. En el momento de la disolución de la Unión Soviética, que no fue por un golpe de Estado, fue por un acuerdo entre los presidentes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, un acuerdo a espaldas de las instituciones, un acuerdo vergonzoso. En ese proceso se repartieron el país, pero llegaron a varios acuerdos, unos que respetaban la lengua. El segundo acuerdo al que llegaban era que firmaban un tratado de defensa mutua, con lo cual no resolvían el problema militar. Y el tercero, que fue un poco obligado por Estados Unidos, la maleta nuclear se quedó en Rusia, porque querían tener una sola maleta nuclear, no 5. No fue que Rusia se apropió de las armas nucleares, fue que no se fabricaban en Ucrania, se fabricaban, las armas nucleares principalmente se fabricaban en Novosibirsk, que está en el centro de Ucrania. No se fabricaban en Ucrania. En Ucrania fabricaban principalmente misiles y principalmente aviones, los Antonov y otros aviones que tenían las fábricas o partes de las fábricas en Ucrania. Era uno de los grandes centros industriales de la Unión Soviética, Ucrania, especialmente esa región más oriental del Donbass. Entonces, cuando se separaron, el acuerdo que quedó, con muchísimas relaciones económicas, porque Ucrania tuvo unas relaciones económicas con Rusia muy intensas, muy importantes para los dos países, y ahí llegamos un poco a otro gran ausente de las presentaciones, que fue la Revolución Naranja. La Revolución Naranja de 2008 creo, ¿no? No, fue antes. Sí. Fue una revolución de colores promovida por Estados Unidos y por la Unión Europea, por la que se le dio la vuelta al gobierno corrupto y debilitado previamente por la propia intervención occidental. En esa revolución naranja es cuando Timoshenko, la presidenta esa, tomó el control, que resultó ser más corrupto que todos los demás anteriores juntos, y eso generó un desprestigio enorme en las instituciones de Ucrania. Y en esa situación de debilidad llega la situación del Maidán, en la que se empieza a discutir la posibilidad de tener una relación, no ingresar en la Unión Europea, sino tener un acuerdo de colaboración entre Ucrania y la Unión Europea, un acuerdo comercial, pero el condicionamiento que le daban era que tenía que romper todos los lazos económicos e industriales con Rusia. Y había una parte muy importante de la población que no quería hacer eso. Entre otras cosas, el partido que gobernaba. El partido que gobernaba no tenía inconveniente llegar a un acuerdo con la Unión Europea, pero no quería tener que romper, no es que fuese prorruso o dejase de ser prorruso, no quería romper sus relaciones históricas con el resto de Rusia. Y en ese proceso es en el que llega el Maidán, el golpe de Estado nazi y la ocupación del poder por el presidente nazi, que lo primero que hace es romper todas esas relaciones, prohibir al ruso y prohibir al Partido Comunista de Ucrania, que era uno de los partidos históricos que no gobernaba, pero sí que tenía mucha presencia social. Y se inician persecuciones importantes. En ese proceso del golpe de Estado, en Odessa, a la gente que protestaba por la prohibición del idioma ruso, la encierran en la casa de los sindicatos y la pegan fuego. Y mueren 40 personas. Eso fue el post-Maidán. Y en esa situación en la que, con esos incidentes, con las milicias nazis matando directamente a la gente a la calle, es cuando en Crimea y en el Donbass, en muchos municipios, deciden negarse a aceptar la nueva situación impuesta por el gobierno golpista. No. El gobierno golpista aún no estaba ni siquiera Poroshenko. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el presidente nazi que ocupó el lugar, el de Pravý Sektor, ¿no? ¿Sabéis? Pravý Sektor y Svoboda eran los dos partidos nazis que capitalizaron el Maidán, ¿no? Especialmente Svoboda, que significa libertad en ucraniano y en ruso, era un partido que era un partido organizado heredero de la agrupación ucraniana nazi residente, entre otros países, en España,
y en Alemania principalmente, que operaban desde Palamos Radio Liberty, que era la principal emisora de intoxicación de Rusia, de la CIA en Rusia. Y en ahí trabajaban muchísimos ucranianos nazis que trabajaban en España. Ese partido fue el que fundó Svoboda y que la CIA lo colocó en Ucrania para formar el nuevo gobierno. Eso es muy conocido, ¿no? En ese golpe de Estado del Maidán, que no fue un golpe de Estado popular, había mercenarios de Blackwater, hay muchas fotografías, había mercenarios también georgianos, estaba el propio expresidente de Georgia, el golpista Andrés Saakashvili, participó directamente en el golpe de Estado con grupos de mercenarios, fueron los que quemaban vivos a policías, porque la revolución pacífica que nos vendía de Maidán consistía en que quemaban vivos a policías, no era una revolución en la que protestaban en la calle, era una revolución brutal, era una rebelión brutal. Lo que pasa es que estaba dulcificada por los medios de comunicación que eran parte de la operación occidental. En ese proceso es cuando surge el proceso de independencia en la parte más oriental, no solo en Donetsk y en Lugansk, también en Kharkov y también en Zaporizhia y en Jersón. Se intentan independizar. La intervención del ejército ucraniano, porque no mandan antidisturbios, sino que mandan directamente al ejército a cañonazo limpio, consigue revertir la situación en Jersón, en Zaporizhia, pero no en Donbass, que resiste. Crimea, que era 99% rusa y no tienen nada que hacer, está la flota rusa, está el ejército ruso, no tienen nada que hacer, ni siquiera se hace levantar el ejército ucraniano a Crimea, organizan un referéndum y se incorpora a Rusia. Las otras regiones también quieren incorporarse a Rusia, pero Rusia muy prudentemente no quiso echar leña al fuego. Y lo que hizo fue promover los acuerdos en Minsk. Primero Minsk I, que fabricó, que fracasó, y luego Minsk II. En Minsk II, las potencias que actúan como garantes del acuerdo, no observadoras, sino garantes del acuerdo, eran Alemania, Francia y Rusia. Después de 8 años de no parar los bombardeos, de seguir matando gente, 14.000 personas, de no parar ni un solo día de bombardear el Donbass, Ucrania anuncia, por cierto, también es importante, Zelensky ganó las elecciones a Poroshenko comprometiéndose a cumplir los acuerdos de Minsk. Que eso no es un problema menor. Pero en cuanto ganó las elecciones, bueno, como es él, es un clown, es un payaso, pues esto, directamente una burla de ese asunto, ¿no? Desde luego no tiene ninguna intención de hacerlo. En el momento previo a la intervención, en los meses anteriores a la intervención rusa en Ucrania, el ejército ucraniano, revitalizado por todo el rearme y el entrenamiento de las potencias de la OTAN, incluidas las españolas, hay fotografías de instructores españoles formando a batallones nazis en Ucrania antes de la intervención, armado hasta los dientes, acumula 250.000 soldados en la frontera del Donbass. Y es cuando empieza Estados Unidos a decir: yo sé que Rusia va a intervenir. Claro que va a intervenir, porque había 250.000 soldados en su frontera. Y además Ucrania anuncia que pide incorporarse en la OTAN y tener armamento nuclear. En ese momento es cuando Rusia dice que eso es una línea roja, advierte muy seriamente que eso no se puede tolerar, no lo va a tolerar, y propone un acuerdo a la OTAN, al presidente de Estados Unidos, a secretarios generales de la OTAN y a varios países europeos, a varias candidaturas de la carta, donde propone el acuerdo de seguridad para todos. Es decir, que el principio de que unos países no pueden reforzar seguridad a costa de reducir la de los demás. La respuesta de la diplomacia europea a eso, muy especialmente la señora Truss, le dice en declaraciones oficiales: al Reino Unido le encanta patear el culo a los rusos. Lo llevamos haciendo desde 1886 y lo volveremos a hacer en cuanto tengamos oportunidad. Ese es el lenguaje diplomático con el que respondieron el gobierno de Rusia a su petición de seguridad para todos. En ese momento es cuando el gobierno de Rusia, no Putin, porque Putin había resistido, como presidente de Rusia, había resistido las presiones durante 8 años para intervenir en Donbass. Dentro de Rusia había unas presiones enormes para intervenir en Donbass, porque la masacre era terrible. La población del este de Ucrania no es rusa, es rusa. Tan rusa como castellano es un riojano. Dice: no, es que La Rioja no es Castilla. Pues históricamente es Castilla, hablan castellano, el castellano nace allí. Tú puedes decir lo que te dé la gana y puedes hacer la división política que te dé la gana, pero realmente es castellano.
Esa gente es que hacían. Y los ucranianos del este de Ucrania no son ucranianos, son rusos, culturalmente rusos, históricamente rusos, y especialmente después de que les prohibieron hablar su idioma y que les sometieron a persecución, no querían saber nada de Ucrania. Por eso, cuando han hecho los referéndums en las repúblicas que se acaban de incorporar a Rusia, ha salido el 99% que es mayoritario. Lo habéis visto un poco en las estadísticas que había mostrado en la presentación anterior, ¿no? En fin, estaba a punto Rusia de intervenir Ucrania de intervenir con 350.000 soldados, y es cuando Rusia inicia su operación especial, da un golpe de mano, destruye todas las infraestructuras militares de Rusia sin tocar las civiles y pone en jaque a Kiev, a Kharkov y a varias de las ciudades. Forzando, lo que buscaba Rusia es forzar una negociación, obligar al gobierno de Ucrania a negociar. Y vuelven a Minsk, y vuelven a negociar, y firman un preacuerdo. ¿Qué pasa con el preacuerdo? ¿Por qué no se firma el preacuerdo? A cambio del preacuerdo, como gesto de buena voluntad, Rusia se retira de Kharkov y de Kiev. ¿Y qué pasó con el preacuerdo? ¿Dónde se quedó? ¿Quién lo sabe? Estados Unidos dijo que no, y el Reino Unido dijo que no, porque son quienes mandan ahí, porque no querían de ninguna manera desescalar el conflicto de Ucrania, de ninguna manera. Entonces, si no tenemos esos elementos es muy difícil juzgar. Si solo vamos a un tratado de putinología, que Putin quiere recuperar el imperio ruso a toda costa y lo desvinculamos de todo su contexto histórico, pues nos contamos una historia de chinos que no entiende nadie. Eso no lo entiende nadie, no tiene ni pies ni cabeza. La psicología de una persona no cambia la historia. No es un problema de que Putin tenga una personalidad o tenga otra. Eso sí, es casi irrelevante. Casi no tiene ningún peso en este asunto. Entonces eso es muy importante entenderlo bien. La intervención rusa en Ucrania hasta ahora ha contado con 80.000 soldados. Los ucranianos en el momento de la intervención tenían 250.000. Han tenido ahora mismo movilizados a más de 400.000 soldados los ucranianos, armados hasta los dientes con los armamentos que le han dado los países aliados, incluido el nuestro. Incluido el país con el gobierno más progresista del mundo, ha contribuido a armar hasta los dientes a las milicias nazis de Ucrania, solo porque recibe las órdenes y no quiere cuestionar su posicionamiento en el mundo, y no quiere cuestionarlo nada, ¿no? ¿Sabéis cuántos ucranianos han muerto? Soldados ucranianos llevan muertos estrellándose contra las defensas de los rusos. 400.000. 400.000. No lo dicen. 400.000. Y van ahora mismo por la 7ª movilización en Ucrania. Están movilizando soldados desde los 18 hasta los 60 años. Prácticamente todos los hombres. Y lo siguen. Lo de sostener la guerra hasta la vida del último ucraniano es literal. No les importa nada con tal de desgastarse. Los rusos están esperando en la trinchera, no avanzan, y lo que hacen es repeler el ataque. Cada día mueren 300, 400, 500 soldados ucranianos, cada día. Y a lo mejor mueren 15 rusos porque no salen de las trincheras. Entonces, tenéis que entender bien que la guerra consiste en desgastar lo más posible a Rusia a cualquier precio, y romper cualquier vínculo económico y político y social entre Rusia y Europa. Y ese es el objetivo principal. Todo lo demás es música. Es música. ¿Cuál es el objetivo de debilitar a Rusia? Lo decía Joaquín, bien, romper la alianza entre Rusia y China, que es ahora mismo el único elemento de contrapoder de la hegemonía anglo-norteamericana en el mundo. Porque entre todos nosotros, ni la OTAN ni la Unión Europea son nada. Para que os hagáis una idea, en Ucrania van destruidos 6.200 tanques ucranianos. A lo mejor, antes de las ayudas, había 4.000 tanques. Toda Europa, todos los ejércitos europeos no suman 100 tanques o 200 tanques. Para que os hagáis una idea. El ejército de Ucrania era el segundo de Europa. Muchísimo, solo el ejército americano le hacía sombra. Mínimamente. La situación de la guerra ahí es tremenda. Y el esfuerzo que hacen las potencias occidentales por escalarlo y llevarla mal es un verdadero crimen, una verdadera tragedia. Pero la responsabilidad de la situación de Ucrania es una responsabilidad de los países occidentales. No nos lo tenemos que quitar de la cabeza. En fin, no quiero...
Gracias, Paco. ¿Tenías la palabra? Sí, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, primero felicitarle, ha sido una exposición que yo creo que lo que manifiesta fundamentalmente es la complejidad, ¿no? La complejidad que tiene el analizar esta guerra con todas las implicaciones políticas, sociales, económicas, efectivamente, ¿no? Eso yo creo que está muy bien expresado. A mí me ha faltado una perspectiva que yo creo que es importante, y es la perspectiva de los pueblos, de la gente, de lo que quiere la gente, de lo que quiere el pueblo ucraniano y lo que quiere el pueblo ruso si le dejan expresarse. Usted ha puesto ahí en las transparencias varias elecciones, ¿no?, en Ucrania. Podemos considerar que en ese momento, con todos los matices que se quieran, pero Ucrania era una democracia o es una democracia. Sin embargo, Rusia no creo que nadie considere que es una democracia. ¿Es una democracia como la de España? Sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues nada. Yo creo que no. Yo creo que no es una democracia. Yo creo que Rusia no es una democracia. No es una democracia. Perdone, entiendo que no le guste lo que dice, pero déjeme hablar, ¿no? Si no le importa. Claro, pues efectivamente. Entonces, desde esa perspectiva me ha faltado un análisis en ese sentido. Porque, sí, en la Unión Europea creo que estamos en democracia, ¿no? Con todos los matices que ustedes quieran considerar, ¿no? Yo creo que aquí hay elecciones libres. O cada uno no vota lo que quiere. ¿Sí o no? No, bueno, yo creo que eso es una obviedad, ¿no? ¿No? No. Bueno, yo continúo. Ahora me contestan. Ahora me contestan. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría que se hubiera profundizado en eso, porque al fin y al cabo, cuando hay una guerra de esta naturaleza, por cierto, no sé cuántos muertos cuenta usted, ¿no?, y ni cómo los cuenta. No sé si ha habido 400.000 muertos de soldados ucranianos o 40.000. Yo no lo sé. Usted lo debe de saber. Pues lo debe saber. Pero a mí me parece bastante difícil saber cuántos muertos hay en cada uno, porque, entre otras cosas, la publicidad y la propaganda de cada uno, pues tira para cada uno. Es obvio, ¿no? Entonces, esa perspectiva sí que me gustaría que se hubiera planteado desde el principio de la exposición, porque al fin y al cabo, ya, nosotros aspiramos a estar en un gobierno elegido democráticamente y, en fin, eso es lo que creo que en Rusia no pasa y en Ucrania hasta ese momento sí. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Pues evidentemente la situación es muy complicada. Yo no creo que en todas las guerras hay atrocidades, pero creo que lo que están haciendo los rusos en Ucrania pues es realmente un atentado contra los derechos y las libertades de un pueblo. Estamos en una guerra, pero, hombre, yo creo que hay guerras y guerras y que se podrían plantear de otra manera, de tal forma que Putin, que en este momento es el mayor dictador que hay, en mi opinión, ¿no?, pues está llevando a su pueblo a una situación que puede ser irreversible. Porque eso de que se han retirado de Kiev por un gesto de buena voluntad, pues no, se han retirado de Kiev porque entraron creyendo que iban a conquistar eso sin ningún problema. Y al final pues no fue así. Y se tuvieron que retirar.
si no, no se habrían retirado. Con un tirón a cabeza de negociados de ver que... Bien. Bueno, yo no sé, yo creo que he expresado mi opinión. Pido disculpas si a alguien le he ofendido, pero sí, esta es mi opinión. Y se trata de que yo no voy a responder, lo digo por dar más voces, ¿vale? Lo digo, estaban palabras pedidas tropecientas, ya no sé el orden exactamente. Sé que Carlos había pedido la palabra, Cora, Maquel, Estrella, Francisco. Vale, pues vamos a ser un poquito más breve, lo digo porque tenemos las 8:30 ya encima y intentamos ser un poquito más breves en las aportaciones. ¿Sí? Yo, dos cuestiones muy simples que no entran en las profundidades estas en las que estaban hablando. Primero, para hacer la convocatoria de este acto, pues yo estuve buscando por internet algo que dijese implicaciones de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Entonces, cuando yo buscaba eso, a mí lo único que me salían eran imágenes de Putin, imágenes de cualquiera menos de Estados Unidos. De Estados Unidos no salía absolutamente nada, cosa que tiene guasa la cosa. O sea, ya al final, si lo habéis visto, tuve que recurrir a dos viñetas de Eneco, unirlas para hacer más o menos una cosa que más o menos a mí me parecía correcta. Después, otra cuestión. Estos días pasados nosotros estábamos en Murcia y de repente, a eso de las 11:30 de la mañana, todas las personas que estábamos nos empiezan a sonar los móviles como desesperados, con una alarma impresionante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nuestra implicación en la guerra nos está haciendo ya probar alarmas para avisar a la población de que vayamos a dónde? Porque ni tenemos refugios ni tenemos nada. Entonces, me gustaría, si alguien tiene alguna visión sobre esto de la alarma, a ver qué os parece. Se lo pasamos ahora. Pues es que... Si os parece bien la dinámica, lo digo más que responder y tal, para que digamos todas que podamos, y si creemos que se necesita una segunda sesión, la hacemos. Vale, bueno, yo para empezar voy a agradecer el trabajo que ha hecho Gonzalo, el trabajo que ha hecho Pitu, y el conocimiento que tiene Paco, que es soberbio, y que dista mucho del conocimiento que yo pueda tener sobre Ucrania, y yo supongo que todos nosotros. El conocimiento que yo pueda tener es a través de los medios de comunicación, que sabemos que son los falsimedias y que nos están engañando permanentemente para adoctrinarnos de alguna manera y tomar partido por unos y por otros, ¿vale? Entonces, yo prefiero tener un criterio dejando hablar al conocimiento de verdad a quienes se preocupan por indagar en los datos, de dónde los ha sacado o no. Es decir, es un acto de fe cuando unos compañeros hablan, cuando están bien documentados y tienen un conocimiento. Otra cosa es que tengamos un criterio diferente, pero nuestro criterio está basado en lo que nos están vendiendo los medios de comunicación. Es la única, salvo las personas que se documentan al respecto. ¿Y qué nos interesa? Pues esos conocimientos de estos compañeros que se han tomado las molestias de estar trabajando unas horas, lo hagan mejor o peor a nuestro criterio y respetando todas las opiniones desde la tuya a la suya, por muy dispares que sean. Porque aquí de lo que se trata es que nos están vendiendo esta guerra económica que es cíclica, nos acordamos del 2008, los brotes verdes, es decir, y que estamos escogiendo entre lo malo y lo peor. Aquí no tenemos para escoger los buenos y los malos, aquí es que todos son malos. Son intereses, son los poderosos, y quienes estamos pagando esto es en muerte. Estamos hablando de muertos. Eso es algo sagrado. Estamos hablando del miedo que nos venden. El miedo que yo pueda tener porque mi hijo en un momento dado esto pega una vuelta a 180 grados y le tengan que obligar a ir al frente. Estamos hablando que Ucrania estaba en una posición y de repente dio la vuelta de 180 grados porque China, Estados Unidos, el otro y el otro dicen, vamos a mover aquí el ajedrez. Porque estamos en esa economía global que nos toca a todos, que es esa mariposa que se mueve, ¿vale? Y se mueve todo. Entonces estamos en un momento, para mí, yo creo que es muy
muy límite. Occidente no tenemos, como estaba diciendo Paco tampoco, o como decía Pitu, ¿qué poder tiene Europa? Nulo. No tenemos armamento, no tenemos una influencia tampoco, estamos en manos de unos gobiernos que están locos, absolutamente locos. Todos. Estamos hablando de muertes, de seres humanos, que nos están diciendo que somos muchos, que somos muy viejos, que nos van a volver locos, nos van a paralizar, que es lo que están consiguiendo, vendiéndonos de miedo. Tú ves el telediario y es miedo, 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 miedo y fútbol. Es una forma de adoctrinarnos absolutamente, a paralizarnos, a tener unos criterios que quieren que pensemos como ellos quieren que piensen. A ver, vamos a poner un bueno y un malo, un Putin malo y un Zelensky bueno. Pues no es verdad, porque nos están mintiendo, porque Paco nos ha introducido un poco más en lo que está pasando, en ese tira y afloja de poderes económicos. Entonces, la humildad de decir, vamos a documentarnos y vamos a ver España en qué situación nos encontramos, porque estamos hablando de Occidente frente a la guerra. España, ¿qué está haciendo? Pues una barbaridad. Estamos mandando allí, estamos ayudando a matar a gente, hemos tomado partido por nuestros propios intereses y en ese punto nos encontramos. Yo solo quería hacer esta reflexión. Sí, bueno, la verdad es que yo iba a preguntar por unas cosas, pero la participación del compañero me ha descolocado. Porque, luego lo digo, en contestación a lo que ha dicho el compañero, no entiendo la contradicción entre lo que has dicho primero y lo que has dicho después. Lo que has dicho primero es que te ha parecido muy bien la presentación, pero después me hablas como si estuvieras viendo Antena 3. Exactamente, me has contado lo mismo que no, en serio, que me cuenta el telediario. Y yo desde antes de febrero decidí no ver nada. No quiero saber propaganda de unos, de los otros tampoco, pero tampoco puedo verla aunque quiera, porque está prohibido, que lo sepas, en esta gran democracia de Europa, que no ha cambiado nada. Y ahora retomo lo que quería decir. Yo sé, no sé, me imagino que era muy nice, pero yo pensaba que Europa había cambiado más. Pero a mí la Europa de ahora me recuerda la Europa de la Primera Guerra Mundial. Absolutamente colonialista, cruel al máximo, el que su gente le importa 3 cojones, perdón, pero hay que volver a ver Senderos de Gloria, la película, donde muestra la crueldad de los militares. Y los militares de aquella época, que eran los políticos de aquella época, son nuestros políticos de ahora. A mí que alguien me explique qué gana Europa con esta guerra. Yo es que no lo entiendo. O sea, no les importa el sufrimiento, o sea, por supuesto el del pueblo ucraniano en primer lugar, ¿sabes? Pero es que yo llevo sufriendo muchos años por los palestinos y a mí jamás me han puesto la bandera en la televisión española, la bandera palestina. ¿Sabes? Entonces, yo tengo un sentimiento que lo odio. A mí me da mucha pena la gente ucraniana, pero es que me da mucha pena los palestinos, y resulta que Israel participa en Eurovisión. Ahora mismo estamos en el campeonato de gimnasia artística. ¿Sabes quiénes son los segundos mejores del mundo? Rusia. No participa. ¿Por qué? No sé, es sorprendente. En el campeonato de atletismo de este año, de ese verano, ¿ha participado Rusia? No. En gimnasia rítmica estaban todos encantados de la vida. Por fin van a poder pillar una medalla. Es decir, no entiendo qué pinta Europa, qué gana. Entonces, a mí me recuerda de verdad 1914, en esa crueldad de que siguen teniendo nuestros políticos. No sé si cuando cogen el poder alguien les absorbe la cabeza y se vuelven unos colonialistas que no lo han dejado de ser nunca. Esa democracia que tú dices se aprovecha de África vilmente. Escucha, Putin a mí me parece, no de ahora, me parece un cabrón de antes, ¿sabes? Pero Yeltsin, otro cabrón, y perdón por los tacos que estoy diciendo. Te quiero decir, o sea, no es que ahora se haya descubierto que ese señor, no, ese señor ya lo era. Pero Europa no tiene nada que enseñarle, absolutamente nada. ¿Alemania? ¿A nosotros los españoles? ¿Que no, han decidido que seamos la playa de Europa?
y que ahora con el cambio climático nos vamos a comer la mierda porque no vamos a tener ni playas. Vamos, ellos van a tener su playa y no van a venir aquí a tomar el sol insoportable. Entonces, lo de la democracia, sinceramente, compañero, a mí me parece muy relativo. En este país, la presidenta del Congreso le quitó el acta de diputado a un diputado. Es que nada más hay que ver el periódico, o sea, es que ya ni siquiera de izquierdas, ni siquiera de izquierdas. El PP es un partido corrupto. Bloquea el Consejo del Poder Judicial. La ley Mordaza, ¿es democrática la ley Mordaza? Quiero decir, ¿qué es democracia y qué no es democracia? No, pues bueno, no sé. Claro. Nada más. Bueno, yo es que tenía muchas cosas que decir y yo, bueno, comparto un poco lo de los compañeros que han hablado aquí, que eso no quiere decir que Rusia sea un país completamente corrupto desde hace mucho tiempo y evidentemente la historia lo ha demostrado. Y bueno, se carga a quien quiere y hace lo que quiere, ¿no? O sea, y por eso ha llegado a la guerra. Yo creo que posiblemente hayan metido la pata, pero dicho esto, yo creo que bueno, tengo muchísimas cosas que decir, la verdad. Voy a intentar sintetizarlo todo. Yo creo que Estados Unidos ha visto un gran pastel ahí entre China y Occidente, porque ha visto un gran pastel para decir, esta es la mía y voy a joder a los europeos y a quien haga falta para quedarme con esto, para quedarme con la puñetera Rusia y sea mía, para mí. Yo estoy convencido, porque vamos, es que lo que ocurre allí, lo que está pasando en la guerra de Ucrania, vamos, ¿a quién beneficia? O sea, ¿a quién le está beneficiando toda esta historia de la puta guerra de Rusia? ¿A quién? A Occidente y los medios de comunicación lamiéndole la mano a los Estados Unidos, a los cochinos de Estados Unidos y a la OTAN y sacando ahí a los militaritos ucranianos como grandes héroes. O sea, es un escándalo, pero bueno, como otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo, dentro de los culpables y de los malos, pues oye, nosotros también somos los malos, también. Y si hay democracia, pues mira, habrá que plantearse por qué surge el fundamentalismo islámico, por ejemplo, porque hay terroristas islámicos, que yo no apoyo el terrorismo islámico ni nada de nada, pero nos meteríamos en un tema muy complicado, porque ahí no surge una burguesía. Entonces, quiero decir que hay burguesías que surgen, como surgió en Alemania, bueno, en fin, es un tema enormemente complicado, que surgen a sangre y fuego, y claro que quieren destrozar la democracia, pero aquí el primero que también ha destrozado la democracia es Estados Unidos. Es Estados Unidos que ha dado golpes de Estado y ha hecho lo que le ha dado la gana. Entonces, bueno, y luego todo esto recuerda mucho, pues bueno, un poco a lo que está pasando en España, y lo siento decirlo, ¿no? Yo estuve en un partido que era de izquierdas, era comunista, pero vamos, era españolista, o sea, todos los movimientos, el movimiento nazi es el que se dedica a financiar desde Alemania, pues todos estos partidos independentistas de Cataluña, del País Vasco, etcétera. Solo que, bueno, el movimiento socialdemócrata alemán, claro, luego hay sus derivaciones, ¿no? Pero se parece bastante a lo que hay en Rusia, ¿no? Porque lo de Cataluña es verdaderamente también vergonzoso lo que ocurre allí, ¿no? Cómo se le impone a la gente el catalán y como tal igual, ¿no? Entonces, claro, hay una parte, hay la derecha que trata de criticar a Cataluña y españolizarla y españolizar el País Vasco y toda esa zona, pero luego con Ucrania no, con Ucrania que sean independientes, ¿no? Lo cual es una incoherencia histórica absurda, estúpida, ¿no? Yo le digo al compañero que vea la película de Queimada, ¿no? Que es cómo Inglaterra trata de poner un espía inglés allí en esas colonias, portuguesas, que se dice que eran portuguesas, pero en realidad eran españolas. Lo que pasa es que la película se hizo en tiempos de Franco, ¿no? Y en esas colonias portuguesas tratas de poner un espía para joder al imperialismo español, para un imperio decadente y hundido, tratar de machacarlo mezquinamente y tratar de hundirlo. Lo mismo ha hecho Francia y lo mismo ha hecho Inglaterra en este país, con el carlismo, que los financiaba Francia, que estaban en Francia, y con los nacionalismos, que los ha financiado los franceses, los ingleses y todos estos, han financiado todos esos nacionalismos que hay aquí, ¿no?
Entonces, claro, ahora la derecha, quiero decir, una parte de la derecha y una parte de la izquierda, pues bueno, son más españoles que nunca, ¿no? Pero con Ucrania no. Sí. Bueno, yo voy a hablar un poquito de otra cosa diferente para no entrar en una polémica que además desconozco, porque yo desconozco toda la historia que nos ha contado Paco por desconocimiento mío, ¿no? Que será cierto, pero toda previa, ¿no? Pero no, bueno, no, yo me he fijado ayer el Roto, que como siempre es un filósofo, tenía una viñeta fenomenal, que es muy, y se veía un tío armado hasta los dientes, así con una servilleta así puesta así, y decía: matar por una causa justifica la causa por la que se mata. A mí eso me suena a un letrero que vi una vez en un bar en La Rioja, que se lo he contado muchas veces a Carlos, que decía: prohibido blasfemar sin causa justificada. Pues eso es lo mismo. Es decir, hemos entrado en una guerra con decenas de miles de muertos de un lado y de otro, y parece como si la guerra estuviera justificada, toda esa matanza que se produce estuviera justificada por la causa, digamos, por una causa que puede ser histórica o lo que sea. Y a mí eso me repugna un poquito a mi sensibilidad, si queréis, no lo sé. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que la guerra en Ucrania tiene dos vertientes, como casi todas las guerras. Una es militar, que hubiese podido ser negociable, y sería todavía negociable ahora, quizá no entre Occidente y Rusia, sino entre Estados Unidos, como ya se ha apuntado aquí, porque Europa pinta poco, Estados Unidos y Rusia. Pero debía haber sido negociable antes de la guerra, no se debía haber llegado, y todavía debería ser negociable para parar la cantidad de víctimas inocentes que está produciendo. Y luego tiene otra parte, que es la vertiente económica, que esa está en el subfondo, está por debajo, y esa no es tan fácilmente de negociar. Requiere ceder de una parte y de otra. Entonces, ¿qué es lo que se está negociando ahí? Yo creo. Pues se está negociando la hegemonía económica de Estados Unidos, que está basada en su hegemonía militar y que está tocando a su fin. ¿A qué me refiero? Es decir, Estados Unidos hoy es el único país que produce menos de lo que gasta. Cuando nos dicen a nosotros, el gobierno no puede gastar más de lo que ingresa y tal, bueno, Estados Unidos es el único país que produce más de lo que gasta. Poneros un ejemplo. Produce menos de lo que gasta. Produce menos de lo que gasta. Poneros un ejemplo. Imaginaros, por ejemplo, que una empresa china quiere comprar carbón a los australianos, a Australia. Tiene que comprar dólares, porque el comercio, todo el carbón y todo el comercio internacional de las commodities se negocia en dólares. Y esos dólares se los tiene que pedir a Estados Unidos. Y de esa forma Estados Unidos tiene un chollo. Le puede dar a la máquina de hacer dinero todo lo que quiera, que el tipo de cambio de su divisa no baja. Y no baja porque hay una apetencia a todo el mundo que quiere comprar cualquier commodity, que puede ser petróleo, puede ser gas, tiene que pedirle dólares. Y tiene ahí un doble déficit, tanto fiscal como exterior, terrible, que otro país cualquiera no lo podría soportar porque se devaluaría la divisa. Entonces, eso es lo que en el fondo ya creo que está tocando a su fin. Prueba de ello, pues eso, lo que Rusia, que cuando ha dicho que nos paguen en dólares, no dólares, no, que paguen en rublos. Y China, que tiene otros aliados en esta contienda, que son más silenciosos, pero que son China y el mismo Arabia Saudí.
Arabia Saudí ha ido Biden allí a hablar con el príncipe que hizo picadillo al Khashoggi y se ha vuelto con las manos vacías. No le han hecho caso, como otras veces. Lo que decías tú, ha aumentado en 2 millones de barriles diarios, con lo cual difícilmente va a bajar el precio del petróleo. Entonces, eso es lo que yo creo que se está generando, como lo mismo que pasó en los años 70. En los años 70 también había una crisis debido a la subida del incremento del precio de la energía, que se disfrazó con una guerra, que era la guerra de Yom Kippur, y por eso se supuso que el petróleo pasara de $2 el barril, que estaba a $35 el barril en unos días. Muy bien. Bueno, yo creo que no es necesario nacionalmente. Bueno, entonces, muchísimas gracias por las exposiciones. Cualquier tipo de manifestación personal y sobre todo las que están más intelectualizadas, pues son de agradecer y se aprende muchísimo en todos los sentidos. No, lo mío va a ser muy breve, es en relación a lo que tú, perdona, has comentado sobre el artículo que dijo que comentó Noam Chomsky, que como sabes es una persona mayor, es un filósofo comunista americano que tiene ya 80 y pico años, anarquista y de todo, y que le leemos y le seguimos pues desde las personas que estamos interesadas en su pensamiento, ¿no? Bueno, pues un programa de la base de Pablo Iglesias, no sé si vosotros lo seguís, os animo a que es lo único que yo intento ahora ver porque es donde me entero de muchas cosas. Bueno, pues esto fue en julio, le hice una entrevista virtual, obviamente, a Noam Chomsky, y obviamente pues le preguntó pues qué consideraba él sobre qué posibilidades esta guerra tenía, pues y la verdad es que lo siento decirlo porque estas fue sus expresiones, es bastante negativa y un poco pesimista, y él decía que lo veía de una manera, o sea, que él veía que esa guerra se podía ganar, había dos formas de ganar, o sea, de ganarla no, de terminar la guerra, ¿no? Una sería la diplomática. Obviamente la diplomática está claro que no va a llegar a ningún caso porque tenemos un ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que es el mayor belicista del mundo, ¿no? O sea, es enseguida en que, o sea, por ese camino muy difícil. Y la otra vía sería la capitulación. Y obviamente, por mucho que, pues lo que tú estabas comentando antes, los rusos es una gran potencia, o sea, por mucho que les armen a los ucranianos y dale que te pego, pues ahí es que está todo enmascarado, porque realmente los ucranianos de por sí, o de per se, pues realmente ellos no tienen la capacidad para enfrentarse a Rusia. O sea, esto al final, pues no sé, es muy triste pensarlo, porque ¿qué va a pasar? ¿Realmente qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los ciudadanos que estamos pagando nuestros impuestos para que encima, o sea, sin quererlo nosotros? Porque es que yo no he votado ese programa, ni mucho menos. Y sobre la democracia, un poco la democracia. A ver, Europa, aquí existe la democracia a la hora de votar, es verdad, tenemos la libertad de votar y de todo esto, pero vamos a ver, ¿qué democracia existe en Europa cuando se admiten que países donde no existen ni los derechos humanos y tal, como Hungría, como Polonia, como no sé qué, sean aceptados como, o sea, a ver, estamos interiorizando y blanqueando partidos de extrema derecha, ¿no? Italia, España. Afortunadamente han habido unas elecciones ahora mismo, pues no sabéis, en Brasil, donde ha ganado Lula, que Lula, vamos a ver, el hecho de que haya ganado las elecciones es un punto muy importante y estratégico, porque hoy en día América Latina es casi medio, a ver, el mapa rojo casi es bastante amplio, con lo cual a la hora de tomar decisiones y a la hora de cambiar eso es lo que realmente al imperialismo americano le venía muy mal, porque no esto ya es un poco de geopolítica, ¿no? Y obviamente pues ahí habría. Y por otro lado, a ver, ¿por qué diplomáticamente no se arregla? No se arregló lo de los misiles en Cuba en 1962. Hablaron Kennedy, habló Khrushchev y se llegaron a acuerdos. No les interesa porque hay muchos intereses ahí, como tú has explicado, y todo el mundo lo entenderá. O sea, que solamente es la duda que hay. ¿Cuándo va a acabar esto? Pues no te puedo saber. Es que es imposible. O sea, ahí es una hipótesis que cada cual
Las 9 menos 6 minutos a las 9. ¿Vale? Se está pidiendo una retorno a la parte económica prácticamente no la has puesto, medios de comunicación no he dicho nada, la postura de la izquierda fragmentada, etcétera, etcétera, tampoco la has puesto, o sea, quiero decir, recorrido para profundizar en cosas que no están saliendo, ahí, vale. Sí, una segunda parte. Tira, Juan, si era solamente por aclarar que se han quedado muchas cosas. Muchas cosas, sí. Y muchos aspectos. El futuro, ¿Qué pasa? Una segunda parte. No, yo creo que comentar, por dar una dimensión que ha comentado también José, por dar una dimensión, porque yo creo que Ucrania, lo has comentado tú, tiene un trasfondo. Detrás de Ucrania hay un trasfondo que es un tema medular. El tema medular es que estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Entonces, estamos en este proceso de transición en el que ese mundo unipolar centrado en Occidente y sobre todo en Estados Unidos no termina de morir, no termina de aceptar que el mundo tiene que ser multipolar o no será, y ese mundo multipolar pues tiene que asentarse y lucha por asentarse. Es un momento muy peligroso, sobre todo porque el mundo que muere, si no acepta eso, el mundo que nace no va a aceptar la unipolaridad. Entonces se genera una tensión. Y eso va a generar una tensión de bloques regionales que van a intentar luchar por ese liderazgo. Y tenemos dos grandes bloques, parece ser, de momento. Tenemos el bloque liderado por Estados Unidos, Unión Europea subsumida por Estados Unidos y la OTAN, sería un bloque. Y el otro bloque está fundamentalmente liderado por China-Rusia, pero China es la primera potencia económica mundial. Los BRICS, efectivamente. Esa es la otra zona. Entonces, eso está generando el paso de la llamada globalización, de un mundo globalizado a un mundo centrado en bloques regionales. Y es lo que se llama el proceso de desglobalización que se está produciendo. Y a partir de ahí las tensiones pueden ser tremendas. Hay una lucha en todos los frentes. La lucha en el frente comercial, donde ahí a nivel comercial quien está liderando y ganando la batalla es China. Con lo cual esa baraja que manejó Occidente con el neoliberalismo ya no vale. Yo en esa baraja no juego porque estoy perdiendo. Con lo cual a partir de ahí empezaremos a romper con barreras arancelarias, con limitaciones a la libre circulación de mercancías, etcétera. Tenemos otra guerra, que es la guerra financiera. Ya se ha hablado de la desdolarización, que es un proceso que está ahí. Hay un bloqueo, ya no hay globalización financiera porque el sistema SWIFT no permite, los bancos centrales occidentales han cerrado la posibilidad de que Rusia opere con el SWIFT y sus reservas las han cerrado, con lo cual están creando el sistema SWIFT, otro sistema bancario, puede ser el chip, el chino, otros, ¿no? Ahí hay un proceso ya de ruptura y de lucha financiera. Otro proceso de lucha tecnológica, la guerra de los chips, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la carrera espacial. Ahí está el futuro en estos elementos fundamentales de alta tecnología. Y también tenemos una guerra por la carrera armamentística. Tenemos los misiles hipersónicos rusos, etcétera. O sea que nos quedan años de tensión, estamos en un proceso de transición, se va a generar tensión y una rivalidad por el liderazgo, porque hay que repartirse, a ver África como queda, hay que repartirse América Latina, a ver cómo queda Oriente Próximo, a ver cómo queda Asia, en fin, es un mundo fragmentado que son bloques que están ahí en un momento de terremoto y vamos a ver cómo se asientan. Pero el mundo, como lo hemos conocido en los últimos 40 años, unipolar, globalizado y neoliberal, se está fragmentando y vamos a conocer otro mundo diferente. Hay una palabra que no ha intervenido hasta ahora, Fidel. Para el próximo día.
Paco, un minuto. Un minutino. Es que antes tenía la palabra Paco. Tres referencias para que el interés de saber y estar informado sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, que trate de informarse a través de Scott Ritter. Apuntad el nombre, Scott Ritter. Scott Ritter es un ex coronel de Marines, es inspector de Naciones Unidas y fue Scott Ritter, ¿cómo suena? Ritter, con dos T's. Sí. Todo esto va transferido a la red para que el interés de todas las charlas y todo el debate va a caer en la web, sí. Pero en la renta de... Sí, Scott Ritter ha dado opiniones muy relevantes, es militar, conoce muy bien el terreno y ha sido muchos años inspector de Naciones Unidas, muy valiente porque fue el que denunció el asunto de las armas de destrucción masivas, de las no armas de destrucción masivas en Irak. Otro nombre muy interesante también para seguir es un tal Jack Baud, que es también Baud. Sí, Baud. Este señor es coronel de inteligencia suizo, también inspector de Naciones Unidas en muchos conflictos, entre otros en Ucrania. Y hay que leer también los artículos de Jack Baud para tanto Scott Ritter como Jack Baud coinciden perfectamente en que la intervención rusa es la más amable de la historia de la humanidad. Y además, literalmente, la más amable con la población civil de la historia de la humanidad. Los dos, inspectores de Naciones Unidas, no el telediario de estos canallas que hay aquí, no, inspectores de Naciones Unidas, militares. Podéis seguir también al coronel Baños, que también tiene, supongo que lo conocéis mejor, y también está muy bien informado, también es coronel de inteligencia y es un tío también muy conocedor de Rusia y de Ucrania, no solo por ser militar, sino porque estuvo allí destinado también. Entonces, también es un tío que se le puede seguir y uno se puede informar de lo que está pasando de verdad y de muchas de las claves para entender el conflicto. No os doy más nombres, hay unos cuantos más, pero... Nada más un comentario brevísimo, que es lo siguiente, en relativo a lo que has dicho tú, que realmente, claro, yo es que a mí voy a abrir otro melón. Resulta que el melón es que, claro, hay dos ideas en la cabeza. Una, la defensa de una, entre comillas, democracia occidental. Había que ver el grado de democracia, pero a fin de cuentas, el grado de democracia, porque tiene unas lagunas alucinantes que ya habéis apuntado por ahí, que vamos, que hay unas lagunas. El neoliberalismo realmente es democrático, pero luego, claro, busca unos intereses ahí y a veces opera con resortes que no son democráticos. Y luego el nacionalismo también, que es una forma imperial de la idea de que, aunque ha apuntado muy bien Paco toda la historia y ha dado puntos ahí de esto, pero que a fin de cuentas también es la idea del nacionalismo de la Rusia de siempre y también el litigio con las dos cosas, ¿no? Entonces, en ese tiberio estamos metidos y con una guerra que desde luego es insostenible. Y luego, por una parte, que me ha encantado el debate y la aportación de todos, me ha encantado. Lo último, ya no hay más intervenciones. No, simplemente quería mencionar que con todo esto, y hay un tema muy importante que no se ha mencionado y que verdaderamente me parece que juega un papel importantísimo en todo este conflicto, es el cambio climático. Que es que eso, vamos a ver, si no juega un papel importante en todo esto, pues ya veremos, con el gas, con todos los... O sea, que eso juega un importante... Vamos, para mí, creo. Gracias. Muchas gracias. Si queremos más de la guerra, podemos tener más. Me parece que hemos abierto mucho el debate, pero me parece que es la primera vez que nos metíamos también un poco con temas más de geopolítica y tal. Yo creo que lo que está claro es que necesitamos entender la geopolítica para comprender lo que nos pasa. Si no entendemos eso, no vamos a entender nada, añadido a que la dinámica en la que vivimos, en el sistema capitalista en el que vivimos, se caracteriza, entre otras cosas, por la arbitrariedad. Entonces, si no entendemos la geopolítica y a eso le unimos un sistema que se mueve por intereses móviles y, por tanto, arbitrarios en buena medida, no comprendemos lo que nos pasa. Miremos la política europea, la política nacional,
lo que hace el concejal del distrito, lo que hace la Ayuso o quien queráis. Me parece que es esencial que esto, yo creo que es, o que ha sido muy abierto el diálogo, no hemos confluido ni a lo mejor ha aportado respuestas a muchas de las cosas que se han ido aportando, pero me parece que era más interesante recoger cosas que nos abren contenidos para poder profundizar más adelante. Pues nada, gracias a todos y todas, perdonar lo laxo que ha sido el moderador con la hora, agradecidos desde la Escuela Política a todos y todas, y nada, seguimos construyendo.